terminar de las clases, así que hay que irnos preparando. Bueno, te escuchamos, José Ignacio. Bien, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a dar inicio a la exposición sobre la metodología Lean Six Sigma y en nuestro caso vamos a implementarla a la empresa San Salvador. Los integrantes del equipo son Araujo Sánchez José, Caguana Misma Aldair, Castillo Núñez Amir, Indillogue Mota Christopher y Roque Agapito Cate. Siguiente, por favor, compañera. Bien, vamos a empezar primero con una pequeña definición de la metodología Lean Six Sigma y luego vamos a explicar esta implementación en la empresa San Salvador. Bien, ¿qué es la metodología Lean Six Sigma? Bien, son dos modelos integrados para generar valor con el fin de lograr la satisfacción de clientes por medio de procesos efectivos. Esta integración se debe a estos dos modelos que ven en pantalla, que es la metodología Lean, que es un modelo que integra un conjunto de herramientas para la eliminación de desperdicios de los procesos, ¿no? Siempre orientados a la generación de valor, donde el elemento clave es el cliente y es el conocimiento organizacional de un equipo de alto desempeño. Mientras que la metodología Six Sigma es un modelo que muestra un marco de referencia de mejora continua que aumenta el desempeño controlando la variabilidad y centrando el proceso dentro de las especificaciones del cliente. Siguiente, por favor, compañera. Bien, esta empresa, San Salvador, es una empresa que produce productos alimenticios lácteos, ¿no? Los tres primeros productos son los que ven en pantalla y usan esta metodología con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar la calidad y productividad en los procesos de elaboración, ¿no? De sus principales productos alimenticios mediante la aplicación de la metodología Lean Six Sigma para optimizar recursos y generar mayor valor agregado, ¿no? Ahora le voy a dar pase a mi compañero Samir. Ok, gracias, José. Gracias. Buenos días, profesor. Hola, Samir. Voy a continuar con la fase de definir. Siguiente, por favor. En esta fase, para comenzar, se usará el diagrama de Pareto con respecto a las ventas, ya que son los que tienen más influencia en los problemas de la empresa actualmente. Esto se aplicará con el fin de identificar los productos más influyentes y poder abarcar sus respectivos procesos productivos. Como podemos ver en el gráfico, la familia de productos más importantes son la de quesos y la de cremas y mantequillas. Asimismo, se identificó los productos más relevantes de estas familias, por lo que los productos seleccionados serán el queso fresco San Salvador, el queso fresco rico, el queso mozzarella y la mantequilla. Luego de seleccionar los productos, se elaborarán diagramas de flujo de proceso. Esto nos permitirá tener un conocimiento consistente de los procesos analizados. Proveen de una vista macro del flujo de proceso o producto y sus interrelaciones dentro del negocio. Definen los límites del proceso, el punto de inicio y final del proceso que necesita una mejora. Además, serán útiles para analizar en dónde se para el rendimiento de la materia prima. Siguiente, por favor. A continuación vamos a ver dos herramientas que nos ayudarán a la identificación y cuantificación de problemas. La primera herramienta es análisis voz del cliente. Este análisis se aplica con el fin de obtener información sobre las necesidades y expectativas del cliente. La herramienta que se usa en este análisis es la encuesta y se diseña en base a parámetros que pueden ser mejorados y modificados en los procesos productivos. La segunda herramienta es análisis voz del negocio. Este es un conjunto de técnicas para diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa con el fin de poder tomar las mejores decisiones. En este caso, la administración ha mostrado y por el rendimiento de la materia prima. Esta segunda herramienta nos ha permitido identificar y cuantificar todas las deficiencias que se producen dentro de la empresa.
Sin embargo, por temas de recursos y tiempo del proyecto, no es factible abarcar todos estos problemas. Es por eso que, en base a los resultados de la primera herramienta, se ha podido escoger los problemas que tienen más relación con los temas que se han notado en la respuesta de los clientes de las encuestas. Y estos son el problema de la falta del rendimiento de la materia prima y el problema de falta de estandarización en los pesos de los productos terminados. Bueno, entonces, con toda la información que hemos podido recolectar con estas herramientas, podemos describir los problemas y las metas. Siguiente, por favor. Bueno, primero, el problema de falta de rendimiento en la materia prima. En el queso fresco San Salvador, el rendimiento esperado es de 139 unidades, cada uno debe ser de 700 gramos, y el rendimiento promedio actual es de 105 unidades, por lo que el rendimiento es de 75.54%, y a la empresa esto le genera una pérdida de $102 por lote, por lo que se espera elevar el rendimiento. En el caso del queso fresco rico, el rendimiento esperado es de 139, también de 700 gramos cada lote, y el rendimiento actual es de 120, por lo que el rendimiento es de 86.33%, y esto le genera una pérdida a la empresa de $51.30, por lo que se espera elevar el rendimiento. En el caso del queso mozzarella, el rendimiento esperado es de 62 unidades de 1000 gramos cada uno, y el promedio actual es de 50 unidades, lo que representa un promedio de 80.65 de rendimiento, lo que le genera a la empresa una pérdida de $75, por lo que se espera elevar este rendimiento. En la mantequilla, el rendimiento esperado es de 55 kilogramos y el actual es de 51 kilogramos, lo que representa un rendimiento de 92.73%, que con respecto a los anteriores es un poco mayor, pero aún así representa una pérdida para la empresa de $15.20, por lo que también se espera elevar este rendimiento. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el problema de falta de estandarización en los pesos de los productos terminados. En la línea de producción de queso fresco, el promedio es de 748 gramos y el rango está entre 706 y 796 gramos, lo que representa una pérdida para la empresa de $21.60 por lote, ya que el peso ideal debe estar en 700, y al estar en 748 con un rango tan alto, se da el desperdicio de producto. En la línea de producción de queso fresco, el peso promedio es de 742 gramos y el rango está entre 700 y 790. Esto representa una pérdida para la empresa de $19.44, por lo que se debe estandarizar el peso entre 700 y 730. En la producción del queso mozzarella, el peso promedio es de 973 y el rango está entre 940 y 1040, lo que representa un cobro excesivo de $8.43 por lote, por lo que el peso se debe estandarizar entre 1000 y 1030. Hay que tener en cuenta que, si bien en este caso se da un pago de más para la empresa, esto puede resultar contraproducente, ya que genera insatisfacción en el cliente. Por último, en la línea de producción de mantequilla, el peso promedio de la gaveta es de 47.69 kilos, con un rango de 45.03 y 50.78 kilogramos, lo que representa una pérdida para el consumidor nuevamente un cobro excesivo, notamos, de $8.79 por gaveta, por lo que el peso se debe estandarizar entre 50 y 50.5 kilogramos. Bueno, ya que tenemos definido y cuantificado los problemas y las metas que debemos conseguir, podemos pasar a la siguiente fase. Así que lo dejo con mi compañera.
Gracias, Amir. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Caterina? Bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda fase, que es medir. En esta fase, cada parte del proceso va a ser clasificada y evaluada a fin de identificar las variables relacionadas con el mismo. Entonces, para lo cual se van a utilizar 7 herramientas, las cuales voy a ir definiendo a lo largo de la exposición. Vamos a empezar con el plan de recopilación de datos. En este cuadro se van a establecer los parámetros que se van a medir. Como por ejemplo el objeto a medir, en este caso, este es una pequeña porción del cuadro, ¿no? Tenemos el mapeo de proceso mediante tiempos de valor agregado y no agregados, en los cuales aquí se detalla lo que se va a realizar en esta fase. La definición operacional, el tamaño de la muestra que se va a emplear, los equipos que se van a utilizar para esta medición, porque recordemos que estamos trabajando con una empresa de productos lácteos y se trabaja con materia prima que es la leche. Más adelante voy a dar especificaciones acerca de ello. ¿Dónde van a ser recopilados estos datos? En este caso, en una hoja de recopilación de datos y por quién se va a realizar esta medición, ¿no? Acá tenemos el nombre de los operarios que van a realizar la medición, así también como el procedimiento, detallado paso por paso, qué es lo que se va a realizar. Y la herramienta que se va a utilizar en cada medición. Por ejemplo, tenemos el diagrama de valor agregado, o Value Stream Mapping, ¿no? Las siglas de VSM. Este diagrama se utiliza para visualizar, analizar y mejorar el flujo de los productos y de la información dentro de un proceso de producción. Desde el inicio del proceso hasta la entrega al cliente. Aquí toma en cuenta mucho los requerimientos del cliente y el valor que le da el cliente al producto. Podemos ver acá en la parte superior es el flujo de información. Al centro, el flujo de materiales, donde involucra paso por paso cada proceso. Y se podrán percatar de acá, de estas figuras amarillas, que son como rayos. Este símbolo representa los puntos donde deben realizarse eventos de mejora enfocados en implementar la herramienta Lean Manufacturing expresada. Es decir, aquí se han detectado ciertas fallas en las cuales necesita una mejora. Y en la parte inferior, pues se van a establecer los tiempos, tanto los que añaden y no añaden valor, a fin de poder retirar estos tiempos que no nos añaden valor, porque más bien nos genera una pérdida dentro de la empresa. Otra herramienta que se utilizó es el diagrama de espagueti. Aquí más que nada se va a graficar el movimiento que tiene el operario dentro de la planta. En este ejemplo, por ejemplo, en lo que es la elaboración de la mantequilla. Aquí se ha medido la distancia que ha recorrido el operador para la elaboración de este producto. Desde el batido, que empieza con que el operador debe ir al cuarto frío y traer el recipiente donde se encuentra la crema de leche, hasta finalizar con el empacado y sellado, que para esta operación el operario debe volver al cuarto frío para traer las planchas y además también traer las etiquetas o las bolsas para poder, que están ubicadas en la parte posterior de la tienda, ¿no? Entonces, todo esto ha sido medido y aquí detallado. Acá, por ejemplo, tenemos una distancia total recorrida de 207 metros. ¿Y por qué se llama espagueti? Porque pueden apreciar acá que hay líneas correlativas, un poco desordenadas se podría decir. Entonces, este diagrama, ¿a qué nos va a ayudar? A tal vez poder implementar a posterior un orden más lógico en cuanto a las máquinas, los armarios, para que el operario no recorra tantas distancias y pueda aumentar su rendimiento en cuanto a la producción. Luego tenemos el análisis de sistema de medición R&R de repetibilidad y reproducibilidad. Como les mencioné, esta empresa trabaja con la materia prima que es la leche. Entonces, esta leche es cruda y debe cumplirse ciertos requerimientos, como por ejemplo tenemos lo que es la acidez, que debe estar entre un 13 y 17%, y la grasa de leche, que debe ser con un mínimo de 3%. Entonces, aquí con este análisis, ¿qué se busca? Con la repetibilidad,
es que tanto de la variabilidad del sistema de medición es causada por el dispositivo que se estaba utilizando para dicha medición. Y en la reproducibilidad es que tanto la variabilidad en el sistema de medición es causada por las diferencias entre los operadores, es decir, la persona que realiza esta medición. Entonces, en uno va a ser el instrumento de medición y en el otro la persona que realiza esta medición. En el cuadro se utilizó por un método ANOVA. Se obtuvieron porcentajes en cuanto a la acidez de 61.37% y en cuanto a la grasa de 64.26%. En ambos casos, ninguno de los porcentajes son aceptables, lo cual nos puede dar la impresión de que se necesita una calibración de los equipos y además también una capacitación del personal. Otra herramienta que se utilizó fue el análisis de modos y efectos de fallos, AMEF. Este método es para identificar los problemas potenciales, es decir, adelantarnos a los posibles errores que se puedan cometer, ¿no? Y evitar los posibles efectos dentro de nuestro sistema de producción, ¿no? Así evitamos que se produzca y que afecten el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos el batido, otra vez con la mantequilla. ¿Qué se puede producir en una falla? Puede haber un exceso de llenado. Y esto que puede tener como efecto que el producto, la materia preparada, se pueda derramar. ¿A qué puede que se deba este fallo en el proceso? Puede que sea a una señalización inexistente, ¿no? Y acá se coloca, por ejemplo, las acciones recomendadas. Se sugiere señalizar la cantidad de contenido en la olla, ¿no? Entonces acá vemos cómo se identificó el posible error y también se brinda unas posibles soluciones para evitarlo. Luego tenemos lo que es la carta de control. Aquí es una visualización gráfica de las características de la calidad que se han medido o computado a partir de una muestra en comparación con el tiempo de la muestra. En el gráfico vamos a ver una línea central que representa el valor promedio. Luego tenemos dos líneas horizontales. En la parte superior, que corresponde al límite superior de control, y por debajo se encuentra el límite inferior de control. ¿Qué nos permite apreciar esta gráfica? Por ejemplo, acá tenemos las gráficas ha sido respecto a la acidez de la leche de los 3 proveedores que cuenta la empresa durante un periodo de 28 días. Entonces podemos ver que durante los primeros 15 días la acidez ha estado dentro del rango de control. Sin embargo, al día 16 tiene una caída en el pico. Entonces, al revisar los controles que se hicieron en la acidez, se percataron de que ese día 16 hubo un cuarto proveedor que la empresa quiso incluir, pero como les mencioné, para que se pueda aceptar la leche, se debe cumplir los parámetros de acidez y grasa. Entonces, este nuevo proveedor, no había cumplido con la acidez. La acidez se encontraba por muy debajo de lo aceptado. Entonces, lo cual sugiere también de que hubo manipulación de la leche. Muy probablemente esta leche haya sido adulterada, mezclada con agua, ¿no? Por lo cual se tuvo que rechazar a este proveedor, ya que es muy importante cuidar la materia prima a fin de poder garantizar nuestro producto final. Y bueno, luego tenemos lo que son los límites de especificación de proceso. Aquí se van a establecer los límites, lo cual permitirá que el personal involucrado en la preparación de esos insumos, de esos alimentos, tenga el conocimiento de los parámetros óptimos de trabajo. Y por ejemplo, acá tenemos lo que es el proceso, las cantidades en cuanto al control, la temperatura, el tiempo y las unidades. Entonces, todas estas mediciones nos van a servir como base para nuestra siguiente fase, ya que acá se han obtenido datos precisos, y lo cual nos va a permitir pasar a la fase de analizar. En esta fase lo que se hace es analizar la información conseguida en la medición, como mencioné, todos los valores que se han dado, y así se van a identificar las fuentes de variabilidad y la causa raíz. Entre los objetivos principales se va a encontrar
determinar las variables significativas en el proceso y evaluar la estabilidad y capacidad del proceso. Para lo cual se utilizan herramientas, como antes hemos visto, por ejemplo, lo que es el diagrama de causa-efecto, el espina de Ishikawa, el análisis de capacidad del proceso y análisis del tiempo de valor agregado. En lo que es, por ejemplo, la matriz de causa y efecto, podemos ver que representan los principales factores o causas que afectan la calidad de un proceso. Como podemos ver en el diagrama, en la flecha gruesa va a representar el proceso y en la derecha se puede observar lo que es el problema, que es bajo rendimiento de la materia prima. Las flechas secundarias nos muestran los factores causales más importantes, los cuales van a generar esa fluctuación de característica de la calidad, ¿no? En este caso, los factores fueron las 6M, que incluye lo que es la mano de obra, la máquina, el medio ambiente, los materiales, método de trabajo y medida. Entonces, ¿cuáles fueron las causas raíz, las de mayor preponderancia en este proceso? Aquí tenemos lo que es el uso de materiales y herramientas obsoletas, la falta de estandarización de los procesos y el exceso de desperdicios, ¿no? Aquí, bueno, en el siguiente gráfico vamos a ver lo que es el análisis de la capacidad del proceso, ¿no? Esta técnica utilizada para el análisis de la capacidad del proceso de fabricación se interpreta como su aptitud para producir artículos de acuerdo con las especificaciones de calidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los índices de capacidad. El P, con un valor de 95.96%, indica que se obtendrán aproximadamente 95.96% unidades no conformes, es decir, el proceso generará muchas unidades fuera de especificación de peso. El CP, con un valor de 0.04, es menor a 1, indica que se obtendrá muchas unidades no conformes. El proceso es incapaz de cumplir con las especificaciones del peso. El CPK, con un valor de menos 0.41, se tiene que la salida es menor al 50%. El proceso no está centrado y es incapaz de cumplir con las especificaciones del proceso. El CPM, con un valor de 0.00, indica que el proceso está muy desviado de las especificaciones del peso. Y lo que es el PP y PPK, con valores del 0.05 y menos 0.43, respectivamente, indican que el proceso no tiene un potencial para cumplir las especificaciones, ¿no? Como conclusión, en esta parte podemos afirmar que tras evaluar la estabilidad y capacidad de los procesos para producir dentro de las especificaciones establecidas, los procesos son incapaces. Luego tenemos el análisis del tiempo de valor agregado. Mediante los diagramas de los mapas de flujo de valor, se pudo analizar en qué se ocupa el tiempo que no agrega valor al proceso, y se determinó que principalmente se ocupa de recorridos y transportes innecesarios por búsqueda de materiales, ya que los operarios no cuentan con los materiales y herramientas necesarias en cada puesto de trabajo. Por lo tanto, las distancias recorridas se pueden observar en los diagramas de Spaghetti, elaborados en la fase medir, ¿no?, lo que pudimos ver anteriormente, y las actividades detalladas constan en el mapa de flujo de valor, ¿no? En la siguiente tabla se muestra de dónde proviene el trabajo que agrega valor y dónde proviene el trabajo que no agrega valor, ¿no? En este caso, la mantequilla, las actividades que no agregan valor tienen una duración total de 38.46 minutos, ¿no? Aquí vemos en el cuadro detalladamente cada uno de los pasos que se siguieron para la elaboración de la mantequilla. Bien, ya con el tercer paso, que es analizar, se procede a la siguiente fase, que es el cuarto paso, mejorar. Le voy a dar paso a mi compañero. Gracias. Gracias, Catherine. Bien, en esta fase tiene por objetivo
desplegar las soluciones, ¿no? Ya que mediante las fases anteriores ya hemos hecho la definición, la medición, el análisis de esto y de la organización, pues en esta fase es muy importante brindar este tipo de soluciones y tener una buena ejecución, ¿no? Ya que sin esta los procesos anteriores estarían en vano, si es que no tenemos una buena ejecución de las soluciones. Y también establecemos los niveles en que deben operar los procesos, ¿no? Para tener un mejor desempeño. Siguiente, por favor, compañera. Bien, como primer método de solución, se va a hacer una mejora de los análisis en el sistema de medición RIR, ya que se detectó que era muy poca la capacitación de los operarios que recibían o que recolectaban esta muestra de los proveedores, ¿no? Ahora, hemos visto en los cuadros anteriores que la variabilidad era de 60% aproximadamente. Ahora, mediante esta mejora, esa variabilidad disminuyó del 60% al 10%, ¿no? Ahora, en este cuadro podemos ver el nuevo análisis de RIR, mediante el cual se detalla qué días que eran los que los proveedores llegaban a dejar la leche cruda y los operarios que se encargaban o que se van a encargar, ¿no? Mediante este nuevo análisis de recolectar las muestras de los proveedores. Bien, asimismo también se va a hacer la calibración de equipos, ya que se detectó que estos no eran correctamente calibrados, ¿no? Y debido a esto se capacitó a los empleados para que aprendan también a calibrar estos equipos. Bien, y también se estableció una estandarización del proceso donde se precisa el procedimiento a realizar, ¿no? Ya que los operarios no tenían una estandarización o un procedimiento correcto para la recolección de estas muestras. Entonces, en este cuadro que ven aquí, de estandarización del proceso, se establecieron los pasos y el orden que deben llevar los operarios para que estos puedan adecuarse, ¿no? A esta manera de trabajar. Siguiente, por favor, compañera. Bien, asimismo también se realizó un evento Kaizen que constó de 5 días, donde se trabajó con el equipo y los empleados, operarios, con el objetivo de que las mejoras que se buscan implementar sean bien aceptadas por el personal, ¿no? Ya sea porque conocen el beneficio que aportarán o porque ellos mismos las propusieron, ¿no? En este evento Kaizen se involucrarían las partes interesadas en el proyecto Lean Six Sigma, en donde el primer día se presentó el proyecto con el personal y los problemas que tenía la organización. El segundo día se hizo un recorrido por la planta donde se revisó el proceso y surgieron ideas de cómo mejorar, ¿no? El tercer día hubo el recojo de recomendaciones de los trabajadores para aumentar la eficiencia, ¿no? Y el cuarto y quinto día fue donde se implementaron las recomendaciones hechas por los mismos empleados, ¿no? Siguiente, por favor, compañera. Bien, ahora, en esta parte que es la mejora para el rendimiento de la materia prima, sabemos que hay un procedimiento que no se detalla por cuestiones de tiempo para la producción de mantequilla, queso, que es a base de leche, ¿no? Ahora, esta leche cruda se vierte en unas ollas. Estas ollas tienen cierta capacidad, sin embargo, los operarios no tenían un estándar de medición para el llenado de la olla, por lo que esta causaba desperdicios, como se ve en el cuadro a la derecha, de 30 lotes, ¿no? Esos desperdicios eran de 20, 25 a 30 litros aproximadamente por olla. O sea, de cada 500 litros que ellos vertían en la olla, se desperdiciaba aproximadamente 20 o 25 litros por una falta de estandarización en el procedimiento de llenado de olla. Es por eso que primero la mejora se marcó por cada olla, se midieron la capacidad de cada olla, ¿no? Cada olla tiene una capacidad distinta. Entonces se midió una misma olla para que el llenado de esta olla sea una sola, que es de 500 litros, ¿no? Siguiente, por favor, compañera. Bien, mediante esta mejora se pudo notar en 15 lotes que el desperdicio disminuyó de 20 litros a 3
a 5 litros aproximadamente por cada 500 litros que se llenaba o se pasteurizaba la leche. Siguiente, por favor, compañero. Asimismo, se notó que no había materiales para realizar este procedimiento, este proceso para el queso, la mantequilla y yogur. Entonces, ¿qué hacía que los empleados buscaban materiales y lo que le costaba mucho tiempo y aumentaba el tiempo de producción. Es por eso que se invirtió en materiales y se dotó a los empleados con estos materiales para que puedan realizar el proceso mucho más rápido de manera más eficiente. Siguiente, por favor, compañera. Y como último punto de la mejora, se hizo una reubicación de los equipos de la producción de productos lácteos, ¿no? Sabemos que esta ubicación a simple vista no es muy relevante, sin embargo, debido a la reubicación que se hizo en esta etapa, en esta producción, como podemos ver en el cuadro a la derecha, la distancia recorrida por cada operario disminuyó 88 metros, lo que hace que el tiempo para la producción de estos productos lácteos disminuya y este tiempo sea invertido para la mejor elaboración de estos productos. Acá podemos ver un gráfico de espagueti. A ver, siguiente, por favor, compañero. Profesor, Sí, sí, Miguel. ya es hora para el siguiente grupo. Ya, ¿cuánto te falta, José Ignacio? A mí solo me falta este cuadro, nada más. Y después, A mí ¿qué este más cuadro falta? y de ahí A ver, la última. traten de acelerar para no cortar, ya, por favor. Ya, ok. ¿Ok? Ya, debido a esta mejora, se puede ver que también los desperdicios han disminuido de manera significativa, ¿no? Ahora vamos a dar pase a la fase de controlar. Gracias. Ok, José Ignacio. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar acerca de la Cristian. fase controlar. En esta fase, la empresa buscará controlar las variables críticas para que la empresa logre alcanzar los objetivos que se han planteado. La empresa utilizó dos herramientas que son el plan de control y las cartas de control. Como se puede ver en la PPT, el plan de control es un cuadro en el cual se va a detallar qué es lo que se va a controlar, cómo se va a controlar, el tiempo de frecuencia en el que se va a controlar, los documentos y las acciones a mejorar en caso de que se incumpla. O sea, para poder arreglar esta situación y poder lograr que se cumplan los objetivos. Las variables que se va a controlar en la empresa han sido definidas como 9, las cuales son el análisis adecuado de los parámetros de recepción de la materia prima, la leche cruda y la crema de la leche, la reducción de distancias en los procesos de producción, la reducción de los tiempos del valor no agregado. Siguiente diapositiva, por favor. El rendimiento de la materia prima de la leche cruda, así como también de la crema de la leche, el rendimiento de la cuajada, el rendimiento quesero, el rendimiento mantequero y la mejora continua. Siguiente diapositiva, por favor. Luego también utilizó las cartas de control para controlar el rendimiento de la materia prima. Como ya lo explicó mi compañera, las cartas de control es la gráfica que se ve aquí. Las partes de arriba son, las líneas de arriba es el límite de control superior, la línea roja en la parte inferior es el límite de control inferior, y los puntos son el valor individual de rendimiento de cada lote. Para el caso del control del rendimiento quesero, se utilizaron los datos de 15 lotes de queso fresco San Salvador, los cuales ya están implementados con las mejoras, y se puede observar que no existe una presencia de patrones, lo cual indica de que está bajo el control estadístico, y también no se puede ver bien, pero se ve que la media aumentó a 109 unidades. También el rendimiento mantequero, para este caso se utilizaron las 16 datos de 16 lotes, que como también se puede ver en la gráfica, no existe patrones, lo cual también indica de que está bajo el control estadístico. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, la empresa busca controlar el peso de los productos terminados.
Los tres productos son el queso fresco San Salvador, el queso mozzarella y el, el peso de la mantequilla. Como en el caso del queso fresco, se utilizaron los datos de 30 unidades de queso y como se puede ver en la gráfica, no existen patrones, pero hay un punto en el cual se ubica debajo del rango del límite inferior. Pero podemos ver que en líneas generales la media del proceso aumentó a 711,7 gramos, lo cual afirma de que los moldes que se han implementado están reduciendo el peso del queso fresco. En el caso del queso mozzarella, se tomaron también los pesos de 30 unidades de queso y se observa que tampoco hay formación de patrones. Y la media aumentó de a 1012 gramos. Y por último, en el caso de la mantequilla, se tomaron los pesos o los datos de 20 gavetas de mantequilla y también observamos que no hay presencia de patrones y el peso es de 50,48 kilogramos, lo cual está dentro de un rango aceptable por la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya habiendo explicado todos los pasos de la implementación del Lean Six Sigma en la empresa, vamos a hablar sobre los resultados que se obtuvieron. Primero, en el cuadro de arriba, vemos el resumen de la reducción de la distancia de tiempo y valor no agregado. Como podemos ver, hay un antes y un después. En el caso del queso fresco, podemos observar que antes el recorrido para hacer el queso fresco era de 457 metros y después se logró obtener de que sea únicamente de 295 metros. Así también se redujo el tiempo de 90,27 minutos a 16,21 minutos. Se puede observar que en todos los casos se ha logrado reducir tanto la distancia como el tiempo en la producción de estos productos. En el segundo cuadro, el cuadro de resumen de rendimiento de materia prima y los pesos de los productos terminados, podemos ver de que se ha logrado obtener un mejor rendimiento por parte de la materia prima. Analizando el primer caso, que es el queso fresco San Salvador, vemos de que antes de la implementación del proceso se utilizaba únicamente el 75,5% de las materias primas. El objetivo del proceso era llegar al 78,5% y se logró obtener el 78,4%, casi llegando al objetivo inicial que se planteó. Se logró incrementar en 2,9% la mejora del rendimiento del producto, así como también como se puede observar en el gráfico, se ve que se logró de manera positiva una estandarización de los pesos de los productos terminados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para terminar y pasar con el siguiente grupo, por último, vamos a analizar el resumen de impactos económicos de las mejoras. Esto más que nada va a demostrar cómo afectó la implementación a las ganancias de la empresa. Como acá hemos detallado todos los pasos, todas las mejoras que se ha hecho en la organización, y podemos observar que las ganancias mínimas por semana de la empresa van a ser de $580,52. Sumando toda la inversión que se ha utilizado, que se ha realizado para implementar este proceso, esta metodología en la empresa, se sabe que en total se invirtió $4,423,25, lo cual dividiendo saldría de que la empresa va a recuperar su inversión en 7,6 semanas, lo cual también nos indica de que aproximadamente en 2 meses ya la empresa va a poder generar ganancias netas a partir de esta implementación del método Lean Six Sigma. Eso sería todo, profesor. Gracias, Christopher. Gracias, muchachos. Ok, el otro grupo, por favor. O sea, hemos utilizado la mitad del tiempo. Habíamos previsto 3 grupos, ¿no, Miguel? Sí, profesor, 3 grupos habíamos quedado con los coordinadores. No veo que se esté presentando ninguno. Apúrense. ¿Quién es el segundo grupo? Salazar Lucero, su grupo de Salazar Lucero.
Ahí está. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día vamos a presentar nuestro grupo sobre el tema del Lean Six Sigma de Movistar. Siguiente, por favor. Ya. Mi nombre es Kevin Pérez Ledesma. Voy a hablar qué es el Lean Six Sigma. Es un modelo de mejora continua basado en análisis de datos que busca primero la eliminación de defectos, reducción de tiempo, costo de la producción. El segundo es el mejoramiento del proceso. El Lean Six Sigma se presenta en sectores como financiero, tecnológico, salud, comercial, servicio y logística. Para hablar un poquito más y entender, sabemos que el Lean Six Sigma está conformado por dos metodologías que se integran para buscar o dar valor. Siguiente, por favor. Ya que habla sobre el proceso, yo voy a citar a dos autores, a Michel Porter y a Peter Drucker. Michel Porter habla sobre la ventaja competitiva, se refiere al conjunto de características por la cual el cliente prefiere y destaca, y con eso podrá llegar a comprar. El autor resalta que la ventaja, o sea, no hay ventaja competitiva que no provenga de una organización. Todas las empresas necesariamente deben tener procesos, pero existen empresas que no son formales, que cuando tienen un problema consumen cantidad de recursos. Ya que vemos que la importancia de un proceso, luego cito a Peter Drucker, donde implementa la gran pregunta: ¿Lean Six Sigma es para todas las empresas? Para que pueda aplicarse Lean Six Sigma, necesariamente debe tener dos componentes: organización, proceso y sistema. Si es que pero no te garantiza que va a ser efectivo, o sea, no te garantiza, tener estos componentes no te garantiza que va a ser funcional 100%, pero te da una alta probabilidad. Si es que no tienes, te garantiza un fracaso. También una recomendación que te brinda es que primero organiza tu proceso para poder aplicar el Lean Six Sigma. Siguiente, por favor. Sabemos que el Lean Six Sigma es compuesto por dos metodologías, que es el Lean y el Six Sigma. El Lean es un modelo que integra el conjunto de herramientas para eliminación de desperdicio. Siempre orienta a la generación de valor, donde el elemento clave es el conocimiento de la organización. Persigue el Lean es el valor. ¿Cómo se representa? Primero, aumentar la calidad del producto a través de la calidad del proceso. El otro punto es disminuir el tiempo de la cadena de valor de los procesos y del soporte. Disminuir el costo de operación, eliminación de desperdicio y optimización de recursos. ¿Cómo lo hace? Definir valor, escribir valor. Elimina el desperdicio, puede ser a través de herramientas como el 5S, Hidoka, Kanban, Pocoyoke, las 7 herramientas de la calidad. Después de esa etapa sigue jala desde la demanda y busca de la perfección. Siguiente, por favor. El otro método es Six Sigma. Es un modelo de hacer negocio de otras variables o problemas que generan el valor del cliente a través de problemas estadísticos, con la ayuda de herramientas necesarias para obtener la reducción de variabilidad de procesos. Como trata en la imagen de una función, el Y representa el valor de la necesidad del cliente, y necesariamente debemos ajustar las posibles causas, que son las variables X. Pero hay personas que no les gusta la estadística, no les gustan los números, pero debemos pensar que hay estrategas, empresarios, directivos y gerentes que se basan de datos para tomar buenas decisiones. ¿Cómo hace el Six Sigma? Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Explicaremos más adelante en la exposición. Un dato curioso es que el símbolo sigma representa la desviación estándar de un conjunto de datos, que se representa tan lejos los valores de la muestra con respecto al promedio. Siguiente, por favor. Beneficio para un profesional. Oportunidades laborales, donde genera inversión porque te brinda recursos, te brinda cursos, certificaciones, con la cual pronto lo vas a recuperar esa inversión. Capitalizar tu conocimiento, tendrás apoyo de esa organización al expresar tus ideas, experiencia y talento.
ser como líder, podrás realizar proyectos con tus colegas y una mejora calidad de vida al implementar Lean Six Sigma. Factores críticos para el éxito de la implementación. No tienes un proceso formal, tu brecha será más amplia, es decir, aumento de costo y tiempo. No tener un poder de inversión, un poder económico, falta de resistencia al cambio y lidiar con la estadística. Por ejemplo, a una recomendación necesariamente tienes que tú iniciar con las 7 herramientas de la calidad. La característica del Lean Six Sigma aumenta la velocidad de procesos, reducir y la variabilidad y el desperdicio. Aumentar la calidad del producto, cumplir los niveles del servicio establecido del cliente, disminuir los gastos de operación al eliminar los desperdicios de los recursos y mejora de la comunicación. Siguiente, por favor. Impactos de Lean Six Sigma. El impacto financiero es generar ingresos adicionales, generar ahorro impositivo, incremento del flujo de caja y reduce los costos de producción. Impacto operacional reduce la carga del trabajo de los empleados, mejora el uso de espacio, reduce el tiempo y el ciclo de producción. El impacto organizacional crea nuevas oportunidades de negocio, aumenta la presencia de la empresa en el mercado, aumenta la habilidad de atención al cliente y aumenta la competitividad. El impacto tecnológico reduce los costos de mantenimiento, incrementa la productividad y preserva el valor de la tecnología. Gracias. Y luego pasa a mi siguiente compañero. Gracias, gracias. Bueno, profesor, a mí me toca exponer las herramientas y las etapas de la metodología Lean Six Sigma. Pero nosotros, para poder comprender, ya como le explicó mi compañero anterior, hay distintas herramientas que se aplican desde el enfoque Lean y desde el método del Six Sigma. Como lo mencioné anteriormente, desde el enfoque Lean se encuentran las herramientas como el 5S, el Pokayoke, que busca reducir los desperdicios, el diagrama de Spaghetti, que busca ver los flujos de proceso dentro del sistema, flujo de operaciones, perdón, y el SMET, que consiste en disminuir los tiempos cuando los trabajadores se enfocan en un solo objetivo y trabajan de manera conjunta. Por la parte del Six Sigma, lo que se busca es analizar los datos, es relacionado a enfoque cuantitativo de métodos estadísticos. Aquí podemos encontrar los más conocidos: el análisis de regresión, el test de hipótesis, que se realiza antes y después de una aplicación para ver la variabilidad, y también podríamos encontrar el diseño de experimentos. Siguiente, por favor. Pero lo que se explicó anteriormente eran las distintas herramientas desde los distintos enfoques, y ahora toca explicar las herramientas en conjunto, en sí, de la metodología del Lean Six Sigma. Pero para poder explicar ello, es necesario recurrir a la explicación de las etapas, ya que las herramientas se aplican dependiendo a lo que se está buscando y dependiendo a la etapa en la cual se encuentra. Para poder aplicar, en definir. Aquí lo que podemos definir ya vendría a ser el problema en sí o los requerimientos del cliente. Y una de las herramientas que podemos usar es el diagrama de Ishikawa, que ya lo hemos estudiado previamente en las clases. La segunda etapa consiste en medir. Aquí nosotros medimos cuál ha sido el avance, cómo ha mejorado, si es que hemos tenido una mejora en el desempeño. Y una de las estrategias claves es establecer métricas, que ya lo puse o lo detallé en la exposición anterior del parcial. Y una de las herramientas que se suele usar aquí viene a ser los sigma del proceso. Lo que se busca es, si bien, como había dicho mi compañero, es tener los 6 sigmas, y otra de las herramientas que se suele usar son los diagramas de Gantt para medir el proceso en sí, medir el desempeño. Perdón. La tercera etapa es la de analizar. Aquí se identifica cuáles han sido las variaciones. Las estrategias claves que se suelen usar es la relación entre los datos y la relación entre las informaciones que se han ido obteniendo ya en la fase previa o en la etapa anterior. De las herramientas que se va a usar va a ser dependiendo lo que te vas a enfocar en la aplicación de la metodología del Lean Six Sigma, porque se puede tener desde un enfoque cuantitativo, que se tiene el análisis de varianza ANOVA, o también desde un enfoque cualitativo, en el cual tú analizas junto a tu equipo, ya sea a través de
trabajos en conjunto o lluvias de ideas. La cuarta fase, la cuarta etapa en sí es la de mejorar. Aquí, ya una vez que hemos analizado todos los datos que tenemos, empezamos a implementar mejoras, empezamos a ver si es que es necesario un cambio y a demostrar que esas mejoras pueden servir para el funcionamiento de la organización en sí. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? La más conocida es implementar las 5S, y otro que, bueno, no he logrado explicar antes, es el diseño de experimentos. En el diseño de experimentos, o DOE, lo que se hace es buscar la mejor combinación entre las diversas variables, así para mejorar la productividad. Por último, no seríamos nosotros que encontrar valor en la calidad en sí sin una fase de control. Es decir, bien podemos nosotros implementar mejoras, pero si nosotros no mantenemos un control constante y continuo, no podemos saber si es que realmente se está cumpliendo o no lo que se estaba estipulando, o tal vez si es que no se está perdiendo esa desviación y podríamos incurrir en que podríamos regresar al problema inicial. Por ello es importante esta fase de control. Así se tienen controladas las fuentes de variación para que no puedan incurrir en el problema inicial. ¿Qué estrategias claves se puede utilizar? Un apalancamiento de las oportunidades y las diversas herramientas que se pueden utilizar. Una de ellas puede ser el control estadístico de los procesos, un mapeo de estos y un establecimiento de métricas para que no se desvíen de lo establecido en sí. Ahora mis compañeros les van a explicar la aplicación de una empresa, la aplicación del Lean Six Sigma en una empresa. Gracias. Gracias, Patricia. Buenos días, profesor. Hola, En esta Luis. ocasión yo voy a hablar sobre la primera etapa, definición y medición. Bueno, en este caso la empresa Movistar, la función tiene esas oficinas es principalmente recibir los terminales que se envían desde los depósitos de Buenos Aires y conservarlos hasta que los canales de venta lo necesiten. Bueno, estos agentes oficiales necesitan que se haga una especie de, ¿cómo se llama?, reorganización o algo así, modificación en su organización, porque requieren que se hagan ciertos manejos mejores de como se los está haciendo. Bueno, tenemos acá el armado del equipo que dice que para poder llevar a cabo el proyecto fue necesario formar el equipo que se encargaría del mismo. Una definición clara de los roles es fundamental para el despliegue de la estrategia 6 Sigma. Como sabemos, las ventajas del trabajo en equipo son varias. Entre ellas tenemos la experiencia y las habilidades de diferentes miembros que enriquecen la del grupo y tienen acceso inmediato. En segundo, que pueden atacar los problemas mayores que como individuos pueden comprender completamente el proceso para mejorar. Y finalmente, el equipo se autosoporta y coopera entre ellos mismos para los proyectos. Tenemos acá que el primero en haber sido designado, por así decirlo, sería el sponsor, que se encarga de promover el proyecto ante el resto de la cúpula de la empresa. Él es como decir el vocero de la empresa. Él dice, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que hemos planeado y esto es lo que proponemos. Él debe sentirse como que el dueño del proyecto para que tenga la confianza y poder saber cualquier cosa, hasta el más mínimo detalle y comunicarlo a los superiores. Y también tiene que ser el que impulsa el resto del equipo con la consecución de los objetivos fijados. Básicamente es como el que motiva más que nada. Tenemos acá los champions, que son los que contribuyen al trabajo para que la identificación y validación del proyecto 6 Sigma. Son los responsables de la ejecución y de la manutención de los niveles mejorados del desempeño y los resultados financieros. En este caso de la empresa Movistar, se dieron dos, que son la jefa del Departamento de Administración y Logística de la región central y el jefe del departamento igualito de Administración y Logística, pero de la región AMBA. Tenemos acá también el Green Belt Leader, que es llevado a cabo por el jefe de Administración de Logística de la región Atlántica. Su función es coordinar las actividades para mejorar los procesos y monitorear los avances. Los participantes fueron tres: el jefe de Administración y Logística de la región PAD, y, no, acá se equivocó, pero son otras regiones, la región central y la región BIL. Miembros restantes del equipo, que ellos se van a encargar de aportar sus conocimientos multifuncionales para implementar y cumplir los propósitos del proyecto, además de ayudar a mantener y sustentar los mejoramientos de las ganancias logradas.
También se van a valer de ciertos métodos como diagramar los procesos de toda la compañía, ser responsables del sector de control alimentarios y ser responsables de la logística de los terminales, además de analizar que sean armados y manejo de base de datos de información. Tenemos acá el mapa del proceso de gestión de terminales, que en primer paso tenemos la elaboración del planeamiento, que se encarga de realizar un presupuesto basado en las ventas del año anterior y los informes del departamento de marketing. También asegura proveer las cantidades suficientes a los equipos de los modelos y gamas que los clientes requieran. También tenemos que la empresa cuenta con un departamento de planificación comercial, el cual se encuentra en Buenos Aires, y entre sus funciones está el de una proyección de cuántos equipos necesitará la compañía para el año siguiente. Básicamente es una proyección de cómo va a ir yendo las cosas en cada etapa y ver si para el siguiente año, como dicen, necesita más equipos o con los que tiene está bien o los reforma. Tenemos la gestión de compras, que es una etapa llevada a cabo cada 3 meses por los departamentos de Trade Marketing y Controles y Gestión y Entregas de Terminales, que se basa en el presupuesto confeccionado en la etapa anterior. La gente de compra se sienta a negociar con las distintas marcas que se van Motorola, Nokia, Samsung, BlackBerry, etc. Y se ponen a, como se dice, a discutir a ver cuál podría ser más conveniente o los precios incluso. Y en esta etapa se asegura que se realice la entrega a tiempo y en forma de los equipos. Tenemos la tercera, que es la macroasignación. Los departamentos de planificación comercial y gestión terminales se encargan semanalmente de realizar la macroasignación de los equipos entre las distintas regiones y canales de ventas. En esta etapa se dividen los equipos que hay en la bodega principal de la empresa para cada uno de los canales de comercialización. Tenemos los agentes externos, los canales mixtos, los retails y la venta directa. En el caso de la venta directa consiste en asignar a los equipos entre las distintas regiones. Microasignación. En esta etapa, cada uno de los canales comerciales se debe encargar de distribuir los equipos que le asignaron en la etapa anterior. Distribución entre los canales también se debe hacer entre las áreas geográficas que se encuentran bajo su área de mando. Es decir, que tienen que discutir cuáles son las condiciones de diferentes áreas, tal como el área central, atlántica y otras áreas más que tienen diferentes condiciones. En este caso, como dice la región Cuyo, la distribución geográfica de ventas directas sería la región de Mendoza, San Rafael, San Juan, San Luis y Villa Mercedes. El control y carga en el PAD. El PAD es básicamente una aplicación que se usa para ciertos momentos del proceso. Así que periódicamente la asignación de terminales y controles stock deben cargar en el PAD las asignaciones terminales que se han realizado hasta el momento. Mediante la carga de los mismos se puede hacer el seguimiento online de los equipos, lo que permite a los directivos y responsables de los canales poder ver la situación del momento. Esto básicamente se traduce en que pueden monitorear y supervisar cómo se viene cada región. Es lo bueno de la tecnología actual, que ya no es necesario que vaya directamente los directivos físicamente al lugar de cada región, sino que pueden monitorear también a través de virtualmente mediante el ingreso y salida de costos, el flujo de dinero, etc. El despacho de equipos. Diariamente, como dice en las logísticas comerciales y de servicio técnico, realizan los envíos a los distintos canales y áreas, según se definió en las etapas anteriores. Fundamentalmente, ya que si se comete algún error, los equipos no llegarían al destino en tiempo y forma, lo que llevaría a tener una demanda insatisfecha por parte de los clientes. Esto quiere decir que busca más que nada que el equipo sea eficiente y efectivo, para que, como saben, los clientes siempre son el blanco fundamental de las empresas por las cuales necesitan satisfacerlo y que eso se sienten satisfechos con el servicio que reciben por parte de la empresa, en este caso de los equipos. Y bueno, tenemos la última que sería las regiones, que dice que incluye el manejo que se le da a los equipos en distintas regiones, se asignan y reciben y entregan las terminales de las logísticas y canales de ventas de cada gerencia geográfica. Y finalmente es fundamental para el desarrollo de los objetivos inmovilizados, debido a que dependiendo del manejo que se le dé a las distintas oficinas, es la cantidad de días de antigüedad que tendrán los equipos antes de llegar al cliente. Acá tenemos los grupos de interés que estarían más que nada implicados en el proyecto o la reorganización, que son la gestión de clientes y ventas, empresas, y su principal interés simplemente es la asignación según las necesidades del cliente. Se encarga más que nada de ver qué es lo que el cliente quiere, cómo queda satisfecho, y ahí es donde atacan, entre comillas, ¿no? Tenemos también la logística y servicio técnico, cuyo interés es simplemente optimizar la red de distribución para que llegue a tiempo y no haya retrasos, demoras, y solucionar cualquier inconveniente que pueda haber. Las finanzas sin control inventario, cuyo interés es seguimiento inmovilizado sin control de los almacenes.
Eso es para que no pueda ocurrirles algo como, digamos, un vacío de stock, que se queden sin suministros, por lo que desean, es como siempre, bueno, tener algo más ahí antes de que no tengamos nada. La gestión de administración y presupuesto de información mejora la herramienta de control por sistemas, la logística y gestiona, y su interés es gestionar los contratos con transporte que respondan a tiempos requeridos. Como va ligado simplemente a la logística que busca que el tiempo sea el mínimo y el eficiente, y que no haya retrasos, y como se dice, si hay algún inconveniente tienen que mejorarlo o buscar una ruta alterna, por así decirlo. Y las regionales interior, que son la optimización de la distribución, ya más que nada directa a los mismos clientes, para que puedan sentirse satisfechos y ver cómo sería una mejora en ese sentido. Acá tenemos la definición de los objetivos y alcances. El objetivo, cada empresa, cada equipo debe tener cierto objetivo. En este caso, el objetivo planteado por el equipo del trabajo fue que los stocks regionales no superen el 10% de terminales inmovilizados a más de 45 días. ¿A qué se refiere con inmovilizados? Se trata de todo terminal que no rota por más de 45 días al almacén asignado. Sería más que nada que quieren que el almacén esté variando, que no se quede quieto, digamos, durante meses con la misma cantidad de mercancía, sino que sea, la cosa es de que al vender y vender y vender más, entonces pueda llegar más, nuevos suministros, nuevos productos, y así va rotando, como si. El alcance del proyecto no está direccionado a todos los canales de comercialización de la compañía, sino a lo que es ventas directas, es decir, servicio técnico y venta de empresas. Y la fecha fijada como meta para el cumplimiento del objetivo es el mes de septiembre del 2009. Hay también la identificación de causas. ¿Cuáles son? Es la falta de proceso claro y control y gestión responsable del stock inmovilizado. Esa es una de las cosas por las cuales se dan estos equipos y esta reforma del Lean Six Sigma dentro de la empresa Movistar, para que pueda haber una mejora en la gestión y el stock de la empresa. Gran cantidad de almacenes innecesarios, los cuales favorecen a la inmovilización de terminales. Es una forma para poder determinar en qué más se puede usar los almacenes, o si en todo caso podrían ser usados de otra forma. Excesiva cantidad de terminales por vendedor, no existe contrato de transporte logístico del interior al interior, no cumple PEPS en las logísticas, ausencia de la SLA en toda la fase de logística inversa, y finalmente ausencia de informe preventivo de gestión. Gracias. Bueno, yo expondré la etapa 3 de análisis, que es en base a los datos recogidos en las primeras etapas. Se realizó un análisis para determinar e identificar las razones por las cuales se está fallando en el desarrollo de los procesos de la empresa. En esta fase se buscó establecer las relaciones existentes y el nivel de causalidad entre los procesos y los resultados. Entonces, las causas identificadas previamente que se analizaron son... Siguiente, por favor. La aplicación del método PEPS en las logísticas. Aquí se observó que no se le daba prioridad de salir primero a aquellos equipos que ingresaban primero al almacén, lo cual generaba que estos se acumularan durante días y aumentan los costos. Es así que se concluyó que la no utilización del método PEPS influye en el aumento de los terminales inmovilizados. Siguiente, por favor. El tiempo en la aceptación en los almacenes de destino. Aquí se puede verificar que el aumento de la cantidad de terminales inmovilizados tiene relación con la demora en la aceptación de los equipos en los depósitos. En el gráfico se puede observar cómo la cantidad de días de demora de aceptación está relacionada positivamente con el porcentaje de equipos inmovilizados. Siguiente, por favor. Ahora, el tiempo de transporte. La demora que se ocasiona al esperar que los terminales sean aceptados en el almacén de destino es la causa de que estos permanezcan inmovilizados en el almacén de origen y generen una demora en el tiempo de transporte. Luego tenemos a la gama de terminales. Siguiente, por favor. Aquellos terminales más demandados son los de gama alta o premium. Estos equipos tienden a dejarlos reservados y permanecen en los almacenes hasta que el comprador venga a recogerlos. Sin embargo, al ser equipos de gama alta o premium, son equipos que generan un mayor costo y altos costos financieros de inmovilización. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la cantidad de almacenes. El tener una gran cantidad de almacenes por oficina comercial hace más difícil gestionarlo y controlarlos, lo cual influye en la gran cantidad de terminales inmovilizados. En el gráfico
se puede apreciar la relación positiva, ya que a una mayor cantidad de almacenes, mayor es el porcentaje de equipos inmovilizados. Siguiente. Se identificó que, cantidad de recursos disponibles para gestionar. Se identificó que la cantidad de personas en el área de logística no influye en la mala gestión, sino que esto se debe principalmente a que el personal no aplica correctamente los métodos sugeridos. Siguiente, por favor. Y la capacidad física de los depósitos. Se puede determinar que el tamaño de los depósitos no influye en la demora del transporte, ni la aceptación de los terminales en los almacenes de destino. Y bueno, en base a este análisis, lo que se realiza es la cuarta etapa, de mejorar. En esta etapa, la empresa decidió poner en marcha las acciones necesarias para corregir y mejorar la situación actual de sus procesos. Es en esta fase donde se implementa a gran escala las soluciones identificadas en las fases anteriores, se seleccionan y priorizan soluciones y se aplican las mejores prácticas del Lean Six Sigma. Los cursos de acción que se tomaron para mejorar la optimización de los procesos fueron 4. Siguiente, por favor. El primero es el armado y publicación de procesos para gestión y control de inmovilizados. En base a los análisis realizados, se pudo identificar que no existía un procedimiento formal de gestión de los terminales inmovilizados, razón por la cual decidieron definir a los responsables involucrados en cada acción. Entonces, esto se maneja de la siguiente manera. El referente del centro de control recibe el informe elaborado desde control de inventarios, el cual tiene las cantidades de equipos por almacén y la cantidad de días que tienen los insumos. Si en el momento en que se reciben los equipos en la logística de la región no son necesarios, el jefe de administración y logística deberá consultar las necesidades y determinar hacia qué lugar de región serán enviados los mismos. Si los terminales no fueran necesarios en otro punto de la región, deberían ser enviados mediante una logística inversa hacia el depósito central. De este modo, estarán disponibles si surgieran demandas insatisfechas en otras regiones del país. Ahora, posteriormente también se detectaron oportunidades de mejoras y se comenzó a analizar 4 tipos de transporte. El primero es el transporte de depósito central a oficina. Luego tenemos el transporte de logística inversa, que es de depósito, de oficina a depósito central. Luego tenemos el transporte entre oficinas del interior y el transporte de interior a interior. En segundo lugar, tenemos definir el óptimo de cantidad y estructura de almacenes buscando un esquema estandarizado para las regiones. Aquí podemos ver que la empresa actualmente convive con 2 sistemas de gestión. Uno por parte del Unifón, que pertenecía al grupo Telefónica, y otro por el lado que pertenece al grupo de Movistar. Entonces, estos sistemas aún no se han unificado debido a la gran cantidad de clientes e información. Y también es importante añadir que se incorporó el uso del sistema SAP en el stock de los equipos. Entonces, el hecho de que la empresa maneje 3 sistemas diferentes dificulta el procesamiento de la información y retrasa los procesos. Y para solucionar este problema, se definió que solo deben quedar 2 almacenes por persona o sector que deban tener equipos a su cargo, uno para cada sistema. Además, solo el almacén destinado para la oficina central hará uso del SAP para el manejo de los stocks. Ya bien. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la exposición. Como tercer punto, la empresa tomó la decisión de crear un tablero automático con un sistema de semáforo. Esto básicamente para llevar correctamente la gestión de los terminales y contar con información actualizada y de fácil interpretación. Es por eso que se creó este reporte semanal, que es de gran utilidad a Movistar. En este reporte se envía y maneja información con las cantidades de equipos que hay por región, con la particularidad que se dividen de acuerdo a los días de stock en almacén, y según esto se les otorga colores. Por ejemplo, los de rojo son aquellos equipos que ya llevan más de 45 días, se les considera inmovilizados y deben ser reubicados o devueltos mediante logística inversa. En amarillo están aquellos equipos que tienen entre 30 y 44 días, lo que nos indica que hay que movilizarlos hacia algún almacén en el corto plazo. Y en verde están aquellos equipos que están menos de 30 días, y es decir, que están en el tiempo aceptable o estándar para que puedan permanecer en tienda.
Este cuadro les ayuda bastante a los analistas para que puedan tomar las decisiones correctas, ¿no? Como cuarto paso, ahora sí, es redefinir el esquema de logística inversa. Dado que se detectó en la etapa de análisis que la demora de aceptación de traspasos incrementa el inmovilizado e influye en la no disponibilidad para redistribuir los equipos. Es por eso que se enfatizó en definir un proceso de logística inversa, de forma que se le pueda dar un seguimiento a cada orden de pedido realizada, ¿no? Ese, ese esquema de logística inversa Ese esquema de logística inversa está basado en días. Por ejemplo, son 10 días máximo que debe ocurrir desde la llegada de la orden de retiro hasta el depósito central. Dentro de esos 10 días, 3 están destinadas al transporte. Y luego tienen un máximo de 48 horas para ingresar los productos a sus almacenes correspondientes, ¿no? Esto ayuda al flujo y a que haya más comunicación entre todos los almacenes y tiendas. Siguiente, por favor. Como resultados de aplicar la logística inversa, se dio la reducción de tiempos y la reducción de costos. La reducción de tiempos, como podemos ver en ese cuadro, nos detalla cuántos días demora desde la orden de llegada desde la orden de retiro hasta la orden de llegada. Por ejemplo, podemos ver que a San Rafael esa operación le demora 5 días, lo que anteriormente hubiese demorado incluso hasta una quincena. También podemos ver la reducción de costos. La reducción de costos se da básicamente porque optaron por el método más conveniente, que son las órdenes de retiro a demanda. Estas órdenes consisten en que el transporte pase a buscar los equipos solo cuando la empresa genera un pedido, que es más conveniente frente a las órdenes fijas semanales, ¿no? Que como su nombre dice, el transporte tiene que pasar fijo cada semana, independientemente si haya equipo o no para retirarlos. De esta manera se incurre en un gasto porque el transporte ya está pagado. Y podemos ver ahí una reducción de costos aplicando la logística inversa. Siguiente, por favor. La quinta etapa de la implementación del Lean Six Sigma es la etapa controlar, que básicamente es cómo se sostiene esto, cómo hacemos que la mejora que hemos implementado para atacar la causa del problema que nos tiene actualmente se va a mantener y también va a mantener las ganancias para la empresa. Y para eso se creó un plan de control. Este plan de control está compuesto por diversos factores, por parámetros, características de esos parámetros, que son la descripción que nos indica qué es lo que vamos a analizar, las especificaciones que muestran cuál es el objetivo, las herramientas, que es todo aquello que vamos a utilizar para las mediciones de desempeño y mejorar su cumplimiento. Tenemos también el tamaño de la medición de evaluaciones, que es la unidad de medida que se va a aplicar a estos parámetros, ¿no? Que se va a aplicar a la muestra. La frecuencia, que es el intervalo de tiempo con el que se va a realizar estas evaluaciones, los responsables, el registro de control y las reglas de decisión. Estas reglas de decisión ayudan a la empresa a tener un curso en caso se estén desviando de los objetivos. Siguiente, por favor. En ese cuadro resumen podemos ver los parámetros y todas las características que ya se han mencionado, ¿no? Por ejemplo, para los inmovilizados tenemos cuáles son sus características, las especificaciones, las herramientas, que serían el tablero de semáforos que ya lo explicamos, la medición, que es la unidad de medida, el tamaño de muestra, la frecuencia, el responsable, el registro y estas reglas de decisión que se van a tomar. De igual forma también están para los siguientes dos parámetros. Y este cuadro de resumen ayuda a tener a todos los empleados y a los analistas todas las acciones, qué es lo que se va a usar, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer y qué se va a hacer en caso no se cumple. Y ayuda bastante a la gestión. Siguiente, por favor. Bien, este es el resultado final de la aplicación de Lean Six Sigma Movistar. Ahí tenemos un listado de todos los proyectos, las acciones que se realizaron y se logró implementar en la empresa para mejorar su flujo y generar más rentabilidad. Tenemos toda la lista de los resultados finales, ¿no? Por ejemplo, la creación y publicación de un procedimiento de gestión de equipos inmovilizados, el desarrollo de herramientas de control de inmovilizados, incluso se implementó SAP, también la creación de
un proceso de transporte interior-interior y la medición y comunicación de la evolución del resultado. Siguiente, por favor. Pero de todos esos procesos, los más importantes y destacados fueron estos dos, que tuvieron un gran impacto. El primero es la reducción del tiempo de espera en la atención de clientes en las oficinas, ¿no? Que anteriormente tardaba 22 minutos y luego de aplicar esta metodología de mejora continua, esta se redujo a 12 minutos, lo cual significó un enorme aumento de la satisfacción del cliente y a la vez un aumento de la calidad, ¿no? Esta respuesta se obtuvo mediante análisis y se demostró que tuvo un significativo impacto en la satisfacción de los clientes. El segundo proyecto fue la reducción en la devolución de los equipos, ¿no? Se redujo de un 22% a un 11%. Esto, aparte de lograr un aumento significativo en la satisfacción del cliente, tiene una repercusión en la disminución y en el ahorro de costos, ¿no? Lo que finalmente canaliza en un balance financiero positivo, lo cual es muy rentable y beneficioso para la empresa. Siguiente. Conclusiones. Como conclusiones podemos tener que el Lean Six Sigma es un conjunto de métodos de mejora continua y calidad que proveen herramientas para obtener beneficios tangibles, ¿no? Su aplicación permite lograr grandes mejoras en procesos que tenían marcadas deficiencias y se puede demostrar que aplicando este método se ataca un problema específico y los resultados pueden obtenerse luego de llevar a cabo la correcta implementación, manejo y desarrollo. Eso sería todo. Gracias, Yomalay. Gracias. Ok, muchachos. Kevin. ¿Aló? Kevin. Kevin. Profesor, ¿me escucha? Sí, ahora recién. Kevin, Sí, profesor. ¿cómo hacemos con el tiempo? Miguel. Los compañeros que van a exponer no tienen clase después si usted tiene inconveniente. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, profesor. ok, no hay ningún problema. Mejor todavía. Listo, profesor. Ok, Gracias. ok, empezamos. Los demás sí normal pueden salir a las 9:30, no, profesor, porque tienen clases la siguiente hora. Claro, claro que sí, claro. Ahora, lo ideal es que se queden porque es importante que tomen nota de las exposiciones en la medida de que la casuística es importante en el proceso de aprendizaje. Y ustedes han podido notar, ¿ok? Si se pueden quedar los que tienen que quedarse, mejor. ¿Ok? A ver, un ratito. Ok. Profesor, buenos días. ¿Me puede escuchar? Claro que sí, Roberto. Continúa. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad le voy a exponer con mi compañero Blanco sobre la aplicación del método Lean Six Sigma en una empresa. Como podemos apreciar, ahí estamos los integrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Siguiente, por favor, Kevin. Ya. En la actualidad nosotros podemos observar que la competitividad que hay en el mercado ha crecido notablemente por diversas causas, como podría ser por el avance de la tecnología o también porque el mercado está inundado de productos que compiten directamente o que son sustitutos mutuamente, ¿no? Ahora, esto ha hecho que las empresas estén sumergidas constantemente en la lucha por la mejora de sus procesos
a la vez para optimizar la utilización de sus recursos para tratar de aumentar su rentabilidad. Podemos decir que todo esto se ve reflejado, por ejemplo, en la industria de la tecnología móvil, que cuando una empresa hace el lanzamiento de un nuevo producto, las demás ya están pensando en mejorar dicho producto, quizás con una mejor calidad, un nuevo diseño o a un costo más bajo. Ahora, para mejorar todos estos procesos, muchas empresas optan por aplicar metodologías de mejora continua, como vendría a ser el Kaizen, el JIT o el Six Sigma, que justamente es el objetivo principal del desarrollo de este trabajo. Siguiente, por favor, Kevin. Siguiente. Ya. Como sabemos, el Lean Six Sigma es el complemento de dos metodologías, tanto el Lean Manufacturing, que es también conocido como el Lean de producción. Este es un método de organización de trabajo que se centra en la mejora continua y eliminación de desperdicios y actividades que no suman ningún tipo de valor a la empresa. Su objetivo principal es minimizar las pérdidas que se producen en cualquier proceso. Siguiente, por favor. Ahí podemos apreciar la fase. Siguiente. En tanto al Six Sigma, podemos decir que es una estrategia ideada con el objetivo de encontrar una mejora continua mediante la identificación de las causas de los errores, defectos, retrasos en los diferentes procesos de negocio, poniendo mayor énfasis en los aspectos que son críticos para el cliente. O sea, en conclusión, podemos decir que tiene como... que esta metodología se basa en métodos estadísticos rigurosos, los cuales emplean herramientas de calidad y análisis matemáticos, ya sea para diseñar productos y procesos o para mejorar los ya existentes. Y que tiene como objetivo principal llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de oportunidades. Ahora, esta metodología del Six Sigma también es conocido como el mejoramiento de MAIC, que vienen a ser las iniciales de cada una de sus fases, que la primera fase es la etapa de definir, que en esta fase se identifica el proceso o los procesos donde se va a trabajar el proyecto. También en esta es donde se asigna al equipo de trabajo, se asigna al líder del proyecto y se le da un nombre a este proyecto. En la siguiente fase, que es la medición, aquí se definen los defectos. También se junta la mayor información para el correcto desarrollo de la metodología. Esta fase es previo a insertar o asignar las mejoras. En tanto al análisis, se examina los datos recolectados en la fase de medición, con la finalidad de generar una lista de prioridades en las causas que generan el problema. En la cuarta fase, que es mejorar, aquí se evalúa las soluciones o la solución propuesta para ver si es que estos darán buenos resultados más adelante. En esta fase se prueba la solución en pequeña escala para ver si la aplicación por completa de la solución solucionará los problemas que presenta la empresa. Y por último, es la etapa de control, que aquí ya podemos observar la implementación de esta solución por completo. Y se asegura que esta implementación se aplique constantemente en la empresa o sea sostenida. Siguiente, por favor, Kevin. Ya. Dentro del Six Sigma se tienen diferentes metodologías, como lo podemos apreciar en el recuadro verde de abajo, pero lo que nosotros vamos a trabajar vendría a ser el DMAIC, que ya les dije qué significa esa terminología, que se utiliza para mejorar procesos ya existentes. Y más abajo podemos apreciar las diferentes tipos, ¿no? Siguiente, por favor, Kevin. Ahora pasamos a la aplicación de esta metodología en la empresa Coca-Cola FEMSA Nodo Medellín. Siguiente, por favor, Kevin. La problemática que va a tratar de corregir esta empresa de Coca-Cola vendría a ser la merma que existe en los envases retornables que regresan a la empresa para que estos envases vuelvan a ser introducidos en el área de producción. O sea,
hay mucha pérdida en estos envases que regresan, o pueden ser por diversos factores, que de repente se pierden en el transcurso del día en las bodegas, o de repente por errores de los transportistas, ¿no? O de repente llegan en mal estado, que la única opción simplemente es desecharlas, porque no pueden salir ese tipo de envases otra vez al mercado, y por distintos factores que ya más adelante le vamos a tocar. Bueno, empezando por la primera fase, siguiente por favor Kevin, que es definir. Como les dije, aquí en esta fase se va a asignar el nombre del proyecto, que viene a ser, el nombre del proyecto se le asignó operadores, y consiste en la reducción, como les dije, del indicador que opera la merma del envase. En esta se explican las principales necesidades de la empresa en las que se va a centrar para poder aplicar el método Six Sigma. Siguiente, por favor, Kevin. Ahora, este proyecto va a tratar de analizar 3 procesos de esta empresa, tanto el proceso de producción, el proceso de operaciones y el de ventas. Ahora, decide analizar estos procesos porque justamente son estos los que tienen una relación directa con la manipulación de los envases retornables. Siguiente, por favor, Kevin. Ahora, empezando por el proceso de producción, este proceso, aquí encontramos el llenado de los envases, el llenado de líquido, según su cantidad, el tipo de gaseosa, el tipo de presentación, etcétera. Justamente también en esta área, antes que los envases vuelvan a reingresar al área de producción, estos envases pasan por 2 filtros. El primer filtro vendría a ser el filtro humano, que es una persona que inspecciona que todas las botellas estén en un adecuado, que no presenten errores o que no estén tan desgastados. Y el segundo sensor vendría a ser el sensor calibrado, es un sensor calibrado con unos parámetros específicos para el rechazo del envase dañado. Siguiente, por favor. En el área de operaciones, aquí se logra apreciar la bodega de los envases vacíos. O sea, en esta área es, por así decirlo, es el almacén, porque aquí es donde se depositan los productos terminados, los productos intermedios, o también los productos que reingresan o que son devueltos del mercado, son los envases vacíos para que vuelvan a reingresar al área de producción. Aquí es donde se presentan las actividades, donde las maquinarias realizan las actividades transportando estas cajas, donde realizan su trabajo también los maquinistas. Siguiente, por favor. En el proceso de ventas, justamente este proceso es el que tiene la relación directa con los clientes. Aquí, esta área tiene que saber su requerimiento de los clientes, como el tiempo en que desean sus pedidos, la cantidad que necesitan satisfacer sus demandas respectivas, el cual en el lugar en donde desea su pedido. Siguiente, por favor, Kevin. Ahora, respecto a los paretos, aquí corresponde a un diagrama para identificar los defectos que se producen consecutivamente, las cuales más repetitivas de los defectos más frecuentes en la empresa. En la empresa muestra un historial donde maneja el registro de merma de envase en el nodo Medellín. Obtuvieron los siguientes resultados por área. O sea, en conjunto, esta empresa hizo un análisis y se dio los resultados que de toda la producción hubo un índice de merma de 1.23. Y la meta de este proyecto, la aplicación de este proyecto llamado Operadores, era de reducir este índice de 1.23 a 1.09. Siguiente, por favor, Kevin. Ahora, pasando a la segunda fase, que vendría a ser medir. Siguiente, por favor. En esta fase se consiste en tomar acciones en cada una de los procesos que ya lo había mencionado, en el proceso de producción, de operaciones y de ventas, ¿no? Para tratar de identificar cuáles son las causas que están produciendo esta merma. Empezando por el área de ventas, aquí se realiza un selectivo de entrada, que es el control aleatorio que realiza un operador logístico a los concesionarios que se encargan del retorno de los envases de vidrio del mercado cada día al final de la jornada. O sea, los concesionarios son
son los camioneros encargados de retornar los envases vacíos a la empresa. Este selectivo de entrada consiste en que al terminar el día, un operador logístico aleatoriamente escoge una cantidad de camiones para revisar o inspeccionarlo al 100%, cómo están llegando, en qué condiciones llegan sus envases, ya que no pueden revisar al 100% todos los camiones por el tiempo, ¿no? Luego se aplica un seguimiento en la zona de encaje. Aquí se supervisó el trabajo de canje durante todo un turno, con el fin de identificar las malas prácticas con el manejo de envases. Aquí, más que todo, era identificar de repente, si es que los camioneros cometían errores o de repente habían errores en la asignación de rutas, donde aquí se inicia que al comienzo del día un camión salió con 27 cajas, o sea, 810 envases de producto, ¿no? Y al final del día regresaron con 42 envases, de esas 810 envases, 42 envases de otras marcas. O sea, también habían errores de los bodegueros o también de los camioneros que no identificaban estas botellas o estos envases de otras marcas, que al final generaba pérdida para la empresa porque igual estos envases se tenían que desperdiciar. Aparte de esto, también habían 8 envases obsoletos, 25 envases con rotura evidente, 100 envases con despique o rajadura y 3 cajas faltantes. En conclusión, en total se contaron de esas 810 envases que salieron al principio del día con un total de 545 envases buenos, pero 265 envases que se perdieron. O sea, prácticamente de las 27 cajas, 8.83 cajas fueron desperdiciados. Siguiente, por favor, Kevin. Ahora, en tanto al área de operaciones, aquí lo que se pudo observar fueron las fallas que presentaban las estivas. Las estivas vienen a ser esas maderas que podemos observar ahí abajo, en la parte izquierda, que de repente habían fallas porque le faltaba una madera a un extremo, o quizás en el área de operaciones se presentaban múltiples inundaciones, y de repente estas inundaciones debilitaban estas maderas, y al momento de los montacarguistas transportar las cajas con estas estivas, habían derrumbes de cajas, y esto generaba pérdida para la empresa. También, por otro lado, serían las malas maniobras en el patio de operaciones. Podría ser las malas maniobras de los operarios de los montacargas, fallas físicas del personal, del montacarguista, ya que, por ejemplo, esta empresa realizó diversas entrevistas a los montacarguistas y se dieron cuenta que, por ejemplo, había montacarguistas que tenían problemas con la visión y trabajaban en el turno noche, y de repente esto era una causa de que generaba muchas roturas de cajas de botella. Ahora, también era el mal estado del piso donde se transportaban estas cajas por intermedio de los montacargas, ¿no? Habían baches que de repente desequilibraban el manejo del montacarguista y también originaban derrumbes. Y por último, también encontramos las fallas técnicas por la falta de mantenimiento de los montacargas. En tanto al área de producción, aquí se hizo un seguimiento al nuevo envase. O sea, aquí se aprovechó la salida de un lote de botellas totalmente nuevos. Este lote de botellas eran totalmente nuevos, o sea, no eran otra vez, o sea, no eran introducidos nuevamente al mercado, o sea, al área de producción, sino que eran unas botellas totalmente nuevos. Y antes que salgan estas botellas al mercado, se hizo una inspección y se observó que había muchas botellas que presentaban el mismo tipo de fallo, el mismo tipo de error. Y ante esto, los encargados del proyecto decidieron entrevistar a los trabajadores que operaban dentro del área de producción. Y tras diversas entrevistas, ellos le brindaron información que las fallas provenían de las máquinas, que podrían ser como las bandas transportadoras, son las que transportan a las botellas al momento del llenado. Y los trabajadores decían que estas bandas poseían mucha velocidad.
Es por eso que de repente también dentro de esta área de producción se producían errores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esa es toda mi parte. Ahora yo paso con mi compañero Blanco. Muchas gracias. Buenos días, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la tercera fase implementada en Coca-Cola, analizar. Siguiente, por favor. En esta fase, como ya se mencionó, los efectos que tenía, los problemas que presentaba este lugar, se procedió a analizar con la técnica de Ishikawa, causa-efecto, para lo cual, como lo mencionó mi compañero, no es necesario digamos, no es solamente necesario analizar el área donde se presenta el problema, sino también áreas adyacentes, ya que a menudo es un problema articulado, un problema de efecto dominó, en el cual lo que se presenta en un área como un problema simple, a veces es un problema que va mucho más a fondo, por lo cual se decidió analizar varias áreas, como se mencionó, el área de ventas, el área de empaque y así. Siguiente, por favor. En el siguiente cuadro se muestra los resultados, digamos, del análisis de lo que se hizo. Por ejemplo, en el área de producción, en lo que es lo que es la lavadora, como se mencionó ya con mi compañero, se estableció que aquí muchas de las máquinas que operaban agarrando lotes de botellas no tenían el mantenimiento suficiente, razón por la cual la fuerza necesaria para aplicar en cada una de estas botellas no era la adecuada, razón por la que se quebraban o quedaban sueltas y se rompían, y generando una caída. Y obviamente la caída de una botella genera un incidente en el área de trabajo, una situación de riesgo, por lo cual pone en riesgo a los trabajadores también y también retrasa la producción. Por lo cual la solución para hacer este proceso. También podemos encontrar, o se encontró, que el transportador rechazo tenía una falla, ya que a lo largo de la franja transportadora existían grumos, sucio, lo cual hacía resbaloso, lo cual el algoritmo, el cual reconocía o se hacía, o los parámetros de reconocimiento de estos envases eran inadecuados o no se habían adaptado bien al contexto de este lugar o cómo funcionaba este lugar, ya que Coca-Cola este lugar era una réplica de lo que se emplea en grandes fábricas, a grandes escalas, y en este lugar no se estaba llevando una gestión de calidad adecuada para poder imitar o poder dar los resultados de lo que las grandes fábricas o principales fábricas lograban. Por ejemplo, aquí se dio el rechazo de falsos, o sea, envases falsos. Sucede que cuando Coca-Cola, gran parte de sus lotes trabaja con envases retornables y no retornables. Los retornables son botellas de vidrio que pueden ser reutilizadas en el proceso productivo, por lo cual es necesario que estas botellas pasen por una revisión. Y sucedía que estas botellas, muchas de ellas sí están en óptimas condiciones, pero que salían rechazadas como un lote de como si ya no sirviera, lo que ocasionaba pérdidas a la empresa. Por lo cual, una de las soluciones era capacitar al personal rotativo en los criterios de selección de envases rechazados, o sea, mejorar sus parámetros de selección, mejorar la forma en cómo ellos consideraban adecuado o no adecuado el envase para que siguiera manteniéndose en la cadena de producción. También recoger evidencias de envases nuevos, no conforme, para evaluar la causa raíz del proveedor, revisar el control de calidad. Sucedía que llegaban botellas nuevas o seminuevas, pero que sin embargo estaban dañadas o presentaban grandes daños. Entonces se necesitaba definir por qué sucedía esto también, que no era un problema interno propiamente dicho del sistema de trabajo que está ahí, sino más externo que otra cosa. Siguiente, por favor. En cuanto a bodega, también se determinó que había problema en cuanto al montacargas, que se podía deber a dos posibles. Una que era falla de la máquina o falla del operario, en la cual se determinó una de las causas que era la mala maniobra de montacarguistas o fallas técnicas en el montacarga y también estivas en malas condiciones.
Lo que es mala maniobra de montacaristas, el seguimiento de las roturas de los montacaristas, para encontrar la causa raíz, se estableció un plan de seguimiento. Como lo mencionó mi compañero, en un turno se pudo observar y establecer ciertos indicadores, ciertos parámetros de a nivel micro, cómo se estaría replicando a gran escala a nivel de producción de esta empresa o este lugar de trabajo. En lo que es montacargas, como solución a los montacargas malogrados, defectuosos, que tenían ciertos problemas en alguna de sus herramientas o implementos, se estableció una frecuencia de mantenimiento para mantenerlos en óptimas condiciones y así pueden operar con mayor eficacia de lo que se venía haciendo. En cuanto a la merma de envases de mercado, selectiva entrena para tener seguimiento de rutas o conocer cuáles generan mayor merma. O sea, se hace un estudio o se determina como solución hacer un análisis de qué rutas o por qué rutas o de qué proveedores son las botellas o lotes de botellas que llegan con mayor daños. Siguiente, por favor. Implementación de la mejora. En este aspecto se va, una vez teniendo los análisis y una data fiable adecuadas al contexto de la compañía, de la empresa, el lugar de trabajo, sistema productivo, a implementar las decisiones según sea en cada uno de los aspectos que se ha analizado. Siguiente, por favor. Como hemos visto, se han analizado 3 áreas, lo que es la área productiva, lo que es bodega y venta, y cada uno vamos a ir desarrollando en la exposición. Siguiente, por favor. Por ejemplo, lo que es el área de producción, en lo que es la lavadora, se tomó la decisión de establecer un periodo para dichos mantenimientos con el fin de revisar guías, levas y empeines para garantizar el buen funcionamiento de la lavadora. La imagen que se puede apreciar ahí es una imagen real del centro de producción de Coca-Cola, de la tesis del que nos hemos basado, y se puede apreciar que es un ambiente de trabajo cerrado, relativamente estrecho, y que se presenta un trabajador, un operario, ejerciendo uno de sus horarios de trabajo. Siguiente, por favor. En lo que es la franja transportadora o banda transportadora, se tomó la decisión de revisar los parámetros de la banda para ajustar su velocidad, ya que uno de los problemas que presentaba era que la velocidad era muy rápida, pero reducirlo implicaba también una reducción en cuanto a la eficacia de funcionamiento, lo cual se tuvo que hacer en base al análisis, en base a lo que se había definido en los indicadores, un reajuste de una velocidad media, en la cual fuera lo suficientemente rápida para cumplir la demanda, la eficacia que se venía presentando a la velocidad anterior, pero también que sea una velocidad en la cual las botellas no salgan literalmente volando. Siguiente, por favor. Rechazos falsos de producción. Sucede que, como les había mencionado, había botellas en óptimas condiciones que que fallaba el lavado o caía, no estaban incluidas en el lote de botellas reutilizables, sino en el lote de botellas rechazadas, por lo cual, tras el análisis, se decidió capacitar al personal para que ellos tuvieran el suficiente conocimiento teórico adecuados a los estándares de calidad que necesitaban las botellas, obviamente, para que puedan ser reinsertadas a la cadena productiva. Siguiente, por favor. Malas maniobras de los montacaristas. La primera decisión que se tomó en este aspecto fue mejorar los aspectos de las maquinarias, con el mantenimiento, con la implementación de un piso mucho más áspero para garantizar la tracción, para la eficacia en cuanto a la sensibilidad de manejo de los montacarguistas. En cuanto a maquinarias, todo se mejoró. La razón por la cual, como consecuencia, también se pudo determinar y se vio reflejada en el cuarto paso, en el control, que el problema no solamente era de la maquinaria, sino también de los malos elementos o de los malos operarios que tenían muchas malas mañas arraigadas en sí. Siguiente, por favor. En el siguiente gráfico podemos ver porcentaje de motivo de rotura de las maniobras
las botellas, perdón, el cual se ve el porcentaje más alto, que es 31%. Los números en la parte horizontal reflejan aspectos de, por ejemplo, la maquinaria, el ambiente, la iluminación, que son factores que inciden para que suceda una rotura de botella o pérdida de material, en lo cual 31% arrojó que era producto de malas maniobras o de malos operarios. Siguiente, por favor. Para lo cual se decidió hacer un análisis mucho más profundo, lo cual arroje datos verídicos, y con el control se estableció un lapso de tiempo para cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos un listado, por ejemplo, donde menciona que Edgar Aguirre tiene un total de 750 unidades o botellas rotas, dañadas, el cual se permitió arrojar datos que no se tenía pensado, como mencionó mi compañero, que era, por ejemplo, que fallaban por el efecto del cansancio, la desmotivación, o simplemente porque el trabajador no tenía una buena visión y trabajaba en el turno de noche, pero que en cuanto a sus habilidades de manipulación de maquinaria, de conocimiento del proceso y de cómo él trabajaba, era muy bueno, pero trabajando en el turno de noche, este personal, por más que quisiera hacer bien su trabajo, no lo hacía bien por estos factores, por el factor visión. Entonces, todos estos factores y algunos detalles más se dieron a mucho más detalle al hacer un diagrama, un listado en el cual se mostraba realmente qué es lo que estaba sucediendo con cada uno de los operarios, problemas familiares. O sea, le dio un panorama mucho más amplio del por qué sus operarios estaban así, por qué actuaban así o por qué sucedía eso. Entonces, al conocer esto, se puede dar soluciones mucho más específicas y mucho más personalizadas a cada uno. Y de esta manera se puede mejorar su rendimiento, su motivación y por lo tanto los resultados que ellos presentan. Siguiente, por favor. En producto de las malas maniobras, como mencioné, estaba lo que es el agotamiento, que era uno de los problemas que presentaba más de uno de los operarios o montacarguistas que operaban en esta fábrica. Por lo cual, por ejemplo, al operario que veía mal de noche, pero hacía bien su trabajo, se le cambió al turno mañana para que pueda operar sin ningún tipo de dificultad. Se les dio charlas a cada uno que resultaron para obtener mucho más cercanía con ellos, para tenerlos en cuenta o para que se sientan mucho más compenetrados con el sistema productivo, ya que un problema que no se menciona, pero que es muy frecuente en una compañía o en una empresa, es que el personal muchas veces llega para cumplir su trabajo. Si lo hace bien o lo hace mal o si le cae algo, como a él no le cuesta, pues simplemente lo deja pasar y sigue operando, porque es su trabajo. Si no hay un sistema de control, si no hay una motivación, simplemente lo que la mayoría hace es eso. Por lo cual, a nivel macro, del sistema de trabajo de Coca-Cola, de compensación al personal, se empezó a aplicar a muchas de las fábricas o cadenas productivas en diferentes países, y uno de los países, México, por ejemplo, del cual nos estamos basando en lo que es Coca-Cola, para que sean una réplica exacta de lo que se trabaja en las principales fábricas, donde sí se tiene en cuenta lo que es el talento humano, las gestiones de calidad, de los cuales se descuidan y que es responsabilidad de la alta gerencia o de las asignadas en cada una de estas fábricas o centros de operaciones distribuidas en el mundo. Siguiente, por favor. En cuanto a las estimas de mal estado, se puede observar una fotografía al lado derecho. En la parte inferior se muestra el nuevo lote de parihuelas, o que conocemos nosotros parihuelas, que fueron refaccionadas, compradas, un nuevo lote para fin de que la carga sea precisa, segura, reducir el número de accidentes e incidentes. Y se decidió hacer pedido de 2 nuevos lotes para que esto pueda, que este aspecto o este aspecto del problema se pueda solucionar. Siguiente, por favor. En la zona de encaje. En la zona de encaje se decidió hacer la implementación del
de la fotografía, de la estructura que se puede observar en la fotografía de la parte derecha, en el cual tiene una inclinación de 45 grados. Las jabas están suficientemente inclinadas para que no caigan las botellas y puedan ser fácilmente colocadas. Esto para facilitar la comodidad del operario, ya que por beneficios de ergonomía le hace mucho más fácil poner y quitar las botellas. Y también en el camión permite que sea mucho más fácil la operación del intercambio de botellas, de jabas. De esta manera se mejoró el rendimiento. Siguiente, por favor. Aquí se puede observar un antes y un después. En la parte superior se ve el trabajo tradicional de trabajo, la forma como se colocaban las jabas, que era horizontal, botellas perpendicular al piso, y, y un lugar desordenado, digamos. Y en la parte de abajo podemos ver un lugar mucho más limpio y adecuado, ordenado, y también lo que es la orden de la forma, la estructura donde están las jabas es inclinada, como ya se venía mencionando, lo cual se puede ver de manera clara que es mucho más fácil el trabajo de los operarios, el poner y quitar en cuestiones ergonómicas, de comunidad, de eficiencia, se mejoró mucho en cuanto a resultados. Siguiente, por favor. La quinta fase del método Seis Sigma es el control y nos dice a grandes rasgos si nuestro trabajo se hizo bien o mal. Así de simple. Si hemos hecho una buena gestión de análisis, si hemos hecho una buena gestión de implementación, aquí se dan los resultados. Siguiente, por favor. En periodos de tiempo. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Por ejemplo, en lo que es el área de producción, que ya les venía mencionando, se había implementado las corridas de envase en líneas de producción y el motivo era garantizar que nada esté obstruyendo el proceso, calibrar el sensor de rechazos y la frecuencia sería mensualmente. Y obviamente debe haber un jefe responsable, el cual él fue el jefe de operaciones. En lo que es, por ejemplo, la acción de revisión y recuperación del envase de botellas rechazadas. El motivo fue, en algunos casos, el sensor rechazaba envases en buenas condiciones o recuperable. La frecuencia de esto es diario, ya que a diario se efectúa este proceso y a diario sale un porcentaje de botellas rechazadas que por una mala programación o por mala ejecución de los operarios era mucho más de lo que debía. En cuanto a bodega, la acción era control o rotura de maniobras y el motivo era calcular la información ingresada al SAP con el del formato del proyecto OE. Esto implicaba los factores de incidencia de qué tanto llegaba en cuestión de bodega. También se encontraba la decisión de control personal operario o montacargas. El motivo de esto era hacer un seguimiento a las roturas por personal para concientizar, para identificar, perdón, malas prácticas, lo cual se llevó a cabo semanalmente y el jefe a cargo era el operador logístico. Siguiente, por favor. En el área de ventas, para el cumplimiento de buenas prácticas en el garaje, se había implementado garantizar las buenas prácticas y el cumplimiento de los patrones de devolución según el SOP para las concesiones. La frecuencia era diario y la coordinación de bodega estaba a cargo de este proceso. Y como vemos, se habían delegado la responsabilidad de dirigir la gestión según sea el área. Eso es todo. Gracias.
Gracias, Daniel. ¿Este es todo? Sí, profesor. Eso es todo por parte de nuestro grupo. Ok. Bueno, jóvenes, gracias a ustedes. Ustedes se han dado cuenta con las exposiciones la importancia que tiene esta temática en el uso, en la toma de decisiones gerenciales. O sea, estamos hablando de situaciones concretas, el esfuerzo que ustedes hacen en obtener estos casos, la información adecuada y la sustentación permite un crecimiento de las capacidades de ustedes. Así que felicito estos esfuerzos y estamos realmente, creo, con el tiempo que se les ha otorgado, que gracias al sacrificio de ustedes estamos nivelados. O sea, hemos podido hacer 3 exposiciones, tal como Miguel me lo hizo saber. Así es que, Miguel, para la próxima clase igual. Sí, profesor, no se preocupe. Okay. Tratar de estandarizar. Ok, bueno, les agradezco. Nos vemos el día miércoles. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, Miguel. Profesor. Chao, Roberto, Daniel, Kevin, Daniel, Luego, profesor. Caterín. Profesor. Un abrazo, muchachos. Nos Felicitaciones. vemos. Que les vaya bien. Chao.